Hola a todos y todas, ¿cómo están? Nos reunimos hoy en la tercera versión de Nuevas Materias, perdón. Y hoy tenemos el honor de presentar a Constanza Hermosilla, académica de la escuela, magíster en Arte y Pensamiento Cultural Latinoamericano de la USACH, profesora del Magíster de Prácticas Socioespaciales y actualmente está desarrollando su doctorado en Artes y Humanidades en la USACH. Bueno, la invitamos justamente por su trabajo que cruza el arte, la arquitectura y el urbanismo con una mirada crítica que explora la relación entre cuerpo, género y ciudad, cuestionando la lógica androcéntrica presente en el diseño de nuestro espacio. En esta ocasión nos va a presentar el trabajo y el desarrollo de su instalación Baño Público en la Galería Gabriela Mistral, una obra que plantea una ficción arquitectónica feminista decolonial, visibilizando procesos biológicos como la menstruación, la lactancia, el parto y la menopausia, históricamente relegados en la planificación urbana. La instalación se compone de espacios experimentales como una amamantadero, que pone en valor la lactancia en el espacio público, y un menstruadero, diseñado como refugio circular y calefaccionado para acompañar el dolor menstrual y fomentar la comunidad entre mujeres y personas menstruantes. La propuesta incorpora además una fuerte componente material, y por eso está invitada hoy aquí, porque se construye con ladrillos prensados artesanalmente y baldosas con patrones orgánicos, reivindicando técnicas manuales y una estética cruda y cercana. Inspirada en su experiencia personal con la endometriosis, la obra de Constanza nos invita a imaginar una ciudad más inclusiva y cuidadora, donde los cuerpos históricamente invisibilizados sean reconocidos y acogidos. Así que muchas gracias, Constanza, por estar acá, por presentarnos tu trabajo y por compartir el desarrollo de esa muestra hoy día aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por esa introducción tan bonita, tan completa, Maca, muchas gracias. Y gracias a los estudiantes que reconozco, la mayoría fueron estudiantes míos en primer año, así que bienvenidos también. Sí, tal como les decía Maca, les voy a comentar acerca de mi proceso para esta exhibición que se llamó Baño Público, que estuvo exhibida en la Galería Gabriela Mistral, en el centro de Santiago, hace un par de meses. Y les voy a mostrar más que nada el proceso, ¿sí? Por eso esta presentación se llama Libro de Obra, Cruces entre Arte y Construcción. Pero, bueno, todo parte de algo, ¿no? Las ideas casi nunca emergen de la nada, sino que son procesos que implican errores, pruebas, empezar de nuevo, etcétera. Y esto parte de una investigación que yo vengo desarrollando hace ya como unos 4 años en torno a la relación que existe entre el cuerpo y la ciudad y que tomó formas muy distintas a las que podemos ver en Baño Público. Acá vemos un poco de la serie Cómo se ablanda una ciudad, que consistía en una serie de inflables súper livianos, ¿cierto?, que al mismo tiempo eran adaptables al cuerpo y que lo que buscaban era encontrar otras formas de vivir y de compartir en el espacio público, ¿ya? Como un poco hackear, subvertir las lógicas de la ciudad para trabajar desde el afecto, desde el ocio, la contemplación. Entonces, bueno, esto era súper livianito, como pueden ver, yo lo transportaba en una mochila. ¿Cómo pasé de eso a lo que veíamos en la primera imagen? Bueno, está esta relación entre el cuerpo y la ciudad, que es muy antigua. Estas imágenes corresponden a Francesco Di Giorgio, que son de 1400, y que ustedes pueden reconocer la típica imagen, ¿cierto?, del hombre de Vitruvio, que es este hombre de Leonardo da Vinci, que tiene como unas proporciones, en el fondo es como un hombre estupendo, que está ahí regio en un circulito, y que simboliza como un poco el patrón de medida de la ciudad. Y este hombre, estupendo, regio, joven, musculoso, alto, con todas sus características necesarias para transitar en la ciudad, se convirtió en la base de las ciudades modernas, incluso de las ciudades contemporáneas. Pero mi pregunta todo el rato era, ¿qué pasa con los otros cuerpos? ¿Qué pasa con los cuerpos, no sé, porque están menstruando? ¿Qué pasa con los cuerpos que están llevando un carrito de guagua? ¿Qué pasa con los cuerpos que son más gorditos? ¿Qué pasa con esos cuerpos al pasar por un torniquete? Entonces, bueno, esas son las preguntas que yo me estuve haciendo mucho tiempo, buscando la relación en la que esta conversación entre cuerpo y ciudad se ve más patente. Está el ejemplo de las cariátides, eso es el Museo Nacional de Bellas Artes. También el arte precolombino tiene muchos ejemplos de esta relación.
Es una relación que los griegos llevaron a la obsesión más absoluta, ¿cierto? Llegando al detalle, y que a través de estas investigaciones y a través de estas bitácoras, estos libros de obra, yo traté de llevar a mi práctica artística y a mi investigación artística. Bueno, ¿qué pasó? Me pasó que, como siempre, uno como que se aburre de sus procesos y busca nuevas cosas. Yo en este caso quería buscar la forma de darle cabida a los fluidos del cuerpo, ¿sí? Fluidos, que fueran fluidos que por lo general son relegados al ámbito de lo privado, la menstruación. Nadie se puede enterar que uno está menstruando, ¿cierto? La leche materna. Conocemos casos, ¿cierto?, donde a las mujeres las han acosado, las han molestado por dar leche a una guagua en el metro. Bueno, entonces esa era mi preocupación. Y me gusta mucho el nombre libro de obra, porque no sé si ustedes han visto este tipo de documentos, yo no los conocía, pero me empezó a aparecer esta forma de llevar el registro de lo que uno hace en el taller de construcción, en la faena, en la maestranza, lo que sea. Existe esta opción de ir documentando lo que se realiza cada jornada de trabajo. Hay espacios para poner a las personas que están implicadas en el proceso, materiales que se utilizaron, y si ven, 2 espacios chiquititos para hacer dibujos. Por ejemplo, no sé, pues si a un maestro se le ocurrió una forma de atar el alambre, un ensamble, eso se puede dibujar. Entonces me gustó mucho esta relación entre el libro de obra y el libro de artista, o entre el libro de obra y la bitácora. También hay una serie de palabras que se pueden aplicar tanto al ámbito de la construcción como al ámbito del arte, como la misma palabra obra, estar en obra, obrero, una persona que hace obras, resistencia de materiales, mecánica de fluidos, son cosas, ¿cierto?, términos bien técnicos de la ingeniería y de la construcción que yo he tratado de ir incorporando hacia mi práctica y mi investigación artística. Bueno, y este libro de obra para mí es muy importante porque es en el fondo el proceso. Cuando uno no lleva cuenta de ese proceso, muchas veces se puede perder en el camino, pero yo trato siempre de tener a la mano mi bitácora, mi libro de obra. Este libro de obra también se compone de planimetrías que no son hechas por mí, sino hechas por mi socio, el Gabriel Sepúlveda, que también está estudiando, se acaba de titular del magíster acá, y que él también aportó con sus dibujos y con sus lógicas, ¿cierto?, del levantamiento y la representación planimétrica de la arquitectura, que fue un gran aporte. Pero mi trabajo tiene más que ver con esto, ¿no?, con el dibujo, y con cómo este dibujo también genera preguntas, también es conocimiento. Eso es lo que yo digo, como que el dibujo, me di cuenta, esto no es que uno lo lee ni mucho menos, pero dibujando uno dice, esto es más que un dibujo. No todos, pero algunos dibujos son más que un dibujo. Contienen pensamiento, contienen conocimiento y acarrean o como desembocan en una serie de prácticas que después componen la investigación. Por ejemplo, no sé si alcanzan a leer, en verdad. Ah, sí, igual se alcanza. Entonces yo estaba analizando cuestiones del mundo de la construcción y viendo cómo yo las leo, como artista, ¿no? Entonces digo, tal el ladrillo princesa, pero yo quiero hacer un ladrillo cucharita. El ladrillo princesa es como un ladrillo pituco, ¿cierto? Delicado, elegante, producido. Yo quería basarme en un ladrillo fiscal, que es como mucho más corriente, pero que con unas modificaciones se convertía en un ladrillo cucharita. Tal revés, el primer dibujo fue este, donde yo empecé, ok, este es el Adocreto Europa, este le llaman Adocreto Cruz, este es el Adocreto Hueso, este no me sé el nombre, pero me imagino algo así, y ahí empieza a aparecer esta cuestión del ladrillo cucharita. Es decir, me gustaría hacer unos ladrillos cucharita, cuerpos que se ensamblan para construir una ciudad. Bueno, ese es el dibujo al que yo me refiero, que es como pensamiento. Mientras uno va dibujando, porque dibujo lento, entonces ahí como que voy pensando cosas, y al mismo tiempo el dibujo no solamente es la expresión de eso que pensé, sino que es lo que genera mi pensamiento. Entonces nada, pues parte importante de mi investigación comienza con un dibujo a veces contiene escritura, un dibujo no solo contiene, sino que es pensamiento creativo, en fin. Bueno, ¿cómo parte Baño Público? Baño Público es esta exhibición que convierte la Galería Gabriela Mistral en un baño público. De hecho, mucha gente entraba preguntando si había baño. Bueno, no, o sea, sí, igual hay un baño pequeño, pero la gracia era generar un baño en el espacio público
que sirviera para amamantar, para menstruar, para vivir el dolor de la menstruación, para hablar de menopausia, para hablar de menstruación trans, para hablar de amamantar en colectivo. Entonces, el amamantadero se puso ahí, digamos como al lado de la vitrina, una vitrina que da a plena Alameda, a una cuadra de La Moneda, ¿cierto? En el fondo para que las personas que amamantan se sintieran, por una parte, protegidas por este vidrio y por esta institucionalidad de la galería, y por otra parte, también pudieran hacer como un statement en el espacio público, decir, yo estoy dando teta aquí. Y por otra parte estaba este menstruadero, que era un espacio, ¿cierto?, circular, hecho de unos ladrillos, y que tenía un asiento calefaccionado. También para menstruar y para menstruar en colectivo. Después también había una serie de dibujos y en el pilar de la sala 1, cuando uno entra, estaba esta instalación sonora en la que aparecían testimonios de distintas mujeres, algunas amigas, otras personas que yo no conocí, otras personas de mi familia, de todas las edades, que comentaban experiencia en relación a la menstruación y a la lactancia en el espacio público y privado. Y bueno, como ustedes pueden ver, estas instalaciones están hechas de cositas y esas cositas son materiales de construcción. Súper distinto a lo que yo venía haciendo con la investigación anterior, que era cómo se habla de una ciudad, que se trataba de trabajar con materiales lo más ligero posible, lo más liviano posible. Acá me fui al otro extremo. En total, esta exhibición pesa como 3 toneladas. Ustedes pueden imaginar la neurosis de una persona que estudió, ¿cierto?, de una manera que, en el fondo, uno está acostumbrado a trabajar con papeles. Imagínense pasar del papel a algo que pesa 3 toneladas. Bueno, entonces, lo que les quiero mostrar acá es un poco el camino de ese proceso complejo que implicaba hacer una obra en obra. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Por lo general yo lo que hacía era pinto en mi casa, hago una instalación y luego la instalo en el lugar a exhibir, ¿cierto? Típicamente lo que hace un artista. En este caso la obra se construía en obra, ¿sí? Y los materiales de construcción fueron construidos, algunos acá mismo, después de esa puerta, en la incubadora de la facultad. Entonces, vamos a partir por esto que ustedes ven acá, que son una serie de baldosas. Acá se ven un poco blanquecinas en la imagen, pero los colores son mucho más vivos. Y estas baldosas, ¿cierto?, pasando a los materiales, fueron construidas en una fábrica, una industria antigua, ¿cierto?, de nuestro país. Entonces, los materiales. Los materiales yo los entiendo como cargados simbólicamente. Hacer una exhibición con la relevancia que se le puso, ¿cierto?, a cada uno de los materiales fue algo muy nuevo para mí y muy constructivo. Entonces también me tocó leer, me tocó pensar, me tocó escribir. Y así fui descubriendo distintos autores nuevos para mí. Una de ellas es Laura Tripaldi, que es italiana, y ella estudia los materiales desde el punto de vista científico. Y dice básicamente que, bueno, que los materiales no son neutros, los materiales determinan también nuestra vida sociocultural, y también dice algo muy bonito, que dice que los materiales son la interfaz entre los seres, que pueden ser desde un átomo hasta nosotros como personas que estamos aquí. Si ustedes lo piensan, todos nosotros tenemos nuestro poto, ¿cierto?, apoyado sobre una cuestión de madera. Tal vez si fuera de cemento tendríamos frío, estaríamos incómodos y nos querríamos ir. Pero no, es de madera. Y además están dispuestos de una manera que ustedes me están mirando a mí y yo lo estoy mirando a ustedes. O sea, los materiales están mediando en esta conversación que estamos teniendo. Y eso lo podemos pasar hasta, bueno, hasta desde que nos dormimos hasta que nos acostamos. Las sábanas, en fin, son todo interfaces de las cosas que hacemos. Los humanos, los no humanos. Y después hay otro señor que me gustó mucho, que se llama Timothy Ingold, o Tim Ingold, y que él también habla mucho de los materiales, pero se acerca desde la antropología, desde el estudio del ser humano. Y dice cosas muy bonitas. Dice, por ejemplo, no les voy a leer esto, ustedes lo leerán, pero dice que él entiende el hacer como un modo de tejer,
No el tejer como un modo de hacer, sino el hacer como un modo de tejer. Porque él dice, si entendemos el hacer como un modo de tejer, nos estamos centrando entonces en la forma en la que ese objeto que se está haciendo está tomando forma. Imagínense una persona haciendo una cesta, una canasta. Cada movimiento repetido que hace es el que conforma esa canasta. Él se centra en esa forma de entender el hacer. Y eso me sirve a mí mucho para entender mi quehacer artístico. Uno como artista que está investigando cosas y que se mete en la pata de los caballos, ahí, en cosas de arquitectura, de construcción, tiene que estar constantemente hilando, como quien hace una trenza, entre la teoría, los materiales nuevos, lo que traigo del arte, la construcción, los maestros, en fin. Entonces, de esa forma es como yo les quiero presentar acá esto de la importancia de los materiales, o qué rol juegan los materiales más allá de que sí, pues nos sirven para construir cosas, pero ¿qué más? Vamos con, de estos materiales, las baldosas. ¿Qué pasa con las baldosas? Todo partió así, con el dibujo. Igual que ustedes, ¿cierto? El dibujo es mucho más barato que construir una maqueta, y ni hablar que construir un prototipo uno a uno. Lo más barato, lo más bonito, lo más sencillo es el dibujo porque, bueno, uno echa a volar la imaginación, no hay que clavarlo, no hay que sostenerlo, no hay que calcularlo, es un dibujo. Y yo quería hacer unas baldosas lactantes y unas baldosas menstruales, ¿ya? Toda imaginación, obviamente, de una. Entonces, las dos baldosas estarían hablando a estos fluidos de los que yo quería conversar en mi muestra, ¿no? Y primero hice unas pruebas con las baldosas, las hice con unos trabajadores independientes que, bueno, tenían unas condiciones de trabajo que no eran las adecuadas, así que decidí ya trabajar con una industria, que era Baldosa Super, y Baldosa Super tenía ciertos colores. Entonces, súper interesante eso, cuando uno llega con una idea, tenéis todos los colores del mundo, pero después llegáis a la industria X, en este caso Baldosa Super, que lleva más de 60 años trabajando en este rubro, y me dijeron, mira Constanza, tenemos todos estos colores. La imagen de acá se pueden ver que hay unos azules, a mí no me interesaban los azules, yo dije, no, yo quiero colores tierra. Perfecto, esos eran los colores tierra. Y después de esos colores tierra yo hice una selección de estos 6 colores que fueron, finalmente usamos 4 colores de estos, ¿sí? Porque imagínense la complejidad, eran como 2000 baldosas, las combinaciones invertidas, en fin. Pero yo dije, qué interesante cómo estos colores de las baldosas también hablan de los colores de la piel. Y esas son cosas que van pasando cuando uno está atento. Así como decir, ah, ya mira, uno puede también hablar de la piel y hablar del cuerpo a través de estos materiales. Pasó todo un proceso de diseñar en Illustrator. Ustedes conocen Illustrator, que uno agarra unos monos, los da vuelta. De nuevo, es un tipo de dibujo. Después eso había que armarlo, eso sí, en la sala. Y eso fue bastante complejo. Acá podemos ver al constructor con el arquitecto mirando así, pero ¿cómo iba esto? Y generaba mucha confusión. Y esto era muy gracioso y muy también, sí, como complejo también, cuando los maestros que están acostumbrados a poner, nada, como baldosas, listo, vamos, cerámicos, tenían que estar todo el tiempo muy, muy, muy atentos a el dibujo. Acá hay un ejemplo de cuando estábamos poniendo una baldosa, ¿cierto? Todo el tiempo pasaba esto, como que, ¿para qué lado era? Ah, ya, para allá, listo. Entonces, nada, pues eso era un desafío, tanto para los maestros como para mí. Después pasaban otras cosas, como, ok, era importante para nosotros que el piso se prolongara desde dentro de la sala hacia afuera de la sala, o sea, que había que lograr eso. Pero también pensé yo después en el fragüe. El fragüe, ¿saben lo que es? Como esta pastita que se pone, ¿cierto? Como entre medio de las baldosas o de los cerámicos, pero no venden el color que uno quiera, sino que hay que hacer mezclas. Entonces ahí uno tiene que hacer mezclas, pruebas para cachar, a ver cuál es el color que me sirve. Y luego esas pruebas se secan y son mucho más blancas, en fin. Entonces como un poco la pintura y la construcción también dialogan bastante. Otro proceso importantísimo fue la creación de la matriz. Ese dibujo que yo hice con un lápiz mina en un papel y que después lo escaneé y después lo hice en Illustrator, ¿cierto? Se lo pasé a una persona que hace matrices
para baldosas calcáreas o baldosas hidráulicas. Y fíjense el cuidado, la atención con la que esta persona está trabajando. Es una verdadera artesanía, es una artesanía que muy pocas personas en el país la manejan, deben ser un puñado de 10 o 20 personas las que manejan esta técnica, y claro, porque es una técnica antigua. Entonces, nuevamente acá hay una posibilidad de pensar en que los materiales no son inocentes. Es muy distinto mandar a hacer una cosa a China, ¿cierto?, con unas condiciones laborales que no manejamos muy bien, comprar algo en Temu, comprar algo en, no sé, AliExpress, a mandarlo a hacer a una persona también para reivindicar y poner en valor un trabajo, ¿cierto?, una artesanía local, una artesanía que está en peligro de extinción, podríamos decir. Y después están los maestros baldoseros de la empresa, esta industria chilena que se llama Baldosa Super, donde estaba don Miguel, que es ese caballero que están viendo ahí, que era un verdadero maestro de la construcción de estas baldosas, la fabricación. Y acá lo vamos a escuchar hablando. Mi abuelo fue un baldosero, pasó a mi padre, fue a cargo de varias fábricas de baldosas. Yo heredé este oficio. La baldosa en un momento fue revestimiento de piso de la casa más humilde a los caserones de campo, las grandes casonas patrimoniales. En base a toda esta experiencia, de toda esta investigación basada en la práctica, empieza a surgir la pregunta sobre ¿para quién está diseñada la ciudad? ¿Cómo construimos ciudad? Esta obra tiene un peso de 5 toneladas que fue distribuida homogéneamente dentro del espacio para no afectar la losa. Ese es un caso importante dentro de la estructura. Es para resistir altas cargas de espacio público. Esto podría estar tanto en la intemperie como en un espacio cerrado. Entonces es interesante como... Sí, eso en relación a las baldosas, que era como la mitad, ¿cierto?, de la exhibición. Pero también hubo otro material muy importante que eran los ladrillos. Los ladrillos, ¿cierto?, que conformaban el menstruadero. Este era el ladrillo. Este es el ladrillo que fabricamos acá. Fabricamos 550 ladrillos acá, cada uno a mano. Fue una labor bien compleja y además implicó como 1 mes y medio, 2 meses de prueba y error. Prueba y error. Al principio los ladrillos se rompían, todos. Se rompían. Era bien desesperante, pero teníamos la fe de que tenían que salir. En parte la inspiración de hacer ladrillos, de darme la lata de hacer ladrillos, tiene que ver con una película preciosa, que es una investigación también, que se llama En comparación, de Harun Farocki, la recomiendo muchísimo. Es una película donde este cineasta pone en comparación los modos de hacer ladrillos de distintas culturas, en África, en la India, en Alemania, algunos súper tecnológicos con unas, claro, como unas máquinas ultra especializadas, y otras con el barro ahí mismo, la gente en cuclillas haciendo estos ladrillos. Entonces, ¿por qué hace esta comparación? Porque el ladrillo también, además de una unidad de construcción, es una unidad de sentido, es una unidad que puede expresar los modos o las cosmotécnicas en que las personas utilizan los materiales para construir. Y nuevamente volvemos al dibujo, ¿cierto? ¿Cómo hacer unos ladrillos que sean cuerpos? ¿Qué sentido tendría eso, no? Esta es la versión original de los ladrillos, iban a ser así, pero la máquina con la que trabajamos no soportaba esta forma. En el fondo, bueno, uno puede hacer cualquier cosa, pero me hubiera salido como 2 millones de pesos más hacer el cambio de matriz, más que la matriz, y hacer un cambio como a la máquina. Pero sí, esta era la idea original, que era una idea muy bonita, pero por supuesto muy difícil de llevar a la práctica. Y claro, estos eran como mis objetivos. Yo quería estudiar la dimensión simbólica, poética de los materiales, y decía, ya, pues si el ladrillo es una unidad constructiva, ¿puede ser una unidad de sentido? Si muchos ladrillos construyen una ciudad, ¿puede un ladrillo simbólico construir sentido? Y finalmente la idea era como cada ladrillo es un cuerpo que se ensambla con otros cuerpos, haciendo cucharita, para construir una ciudad desde el cariño y desde el cuidado. Porque muchas veces las ciudades están construidas desde la eficiencia. Esto no lo voy a leer, pero básicamente se los dejo ahí para mostrarles también cómo funciona esto de la investigación artística. Uno muchas veces escribe cosas que parecen obvias para tratar de acercar a las personas al proceso,
para llevarlas de la mano como al taller. Y ahí está el profesor Yair admirando la producción. Hace poco en la presentación de los títulos del magíster, distintos estudiantes, bueno, presentaban sus investigaciones. Hubo una estudiante que también hablaba de los ladrillos y que hizo la analogía entre el horno del ladrillo y el útero. O sea, como que el horno era el lugar donde se cocían los ladrillos. Eso me pareció brillante, muy hermoso. Y en este caso estos ladrillos no pasaban por horno porque es una técnica de ladrillos ecológicos que pasan por una prensa de 6 toneladas, pero sí cuando salían los ladrillos de esta prensa, que ustedes ya lo van a ver, eran como unas guaguas. Eran como unas guaguas porque todo el tiempo se podían romper y después como que maduraban o fraguaban. Entonces aquí vamos a ver un poquito el proceso. Había que regarlos como 3 veces al día y por 3 días seguidos, después bajar un poco la frecuencia y como a la semana ya estaban como maduros. Fíjense toda el agua que chupan además. Hubo que hacer una conexión con la manguera, en fin. Y después estos famosos ladrillos había que llevarlos a la sala y hacerlos funcionar ahí. Una sala de arte por lo general en un espacio bien pulcro. Bueno, nosotros... Esto es claro, acá ya empezó el estrés verdadero del montaje. Era todo un desastre y los maestros nunca habían hecho esto. Ya les voy a explicar por qué. Ahí está, hubo que hacer como una estructura de fierro también para que no se cayera, porque había que pensar que esto no se podía caer encima de alguien. Y claro, por lo general los ladrillos son dispuestos en otra formación, en otra disposición. Pero acá era muy importante que se entendiera la idea del ladrillo cucharita, porque eran cuerpos. Entonces, bueno, así es como se ponen los ladrillos, ¿cierto? Hay de tizón, de aparejo, como distintos nombres para determinar si el ladrillo básicamente va así o va así. Pero jamás va así, jamás. Y esto todo, bueno, mi papá que es ingeniero me decía, pero ¿cómo se te ocurre? No puede ir así. Después los maestros, pero ¿cómo? No, era un problema. Bueno. Entonces, Héctor y Carlos, que eran los maestros como con más experiencia, tuvieron que inventar una serie de procedimientos para poder hacer esto funcionar. Y a mí como que, claro, muy artista, como que me fascinaba verlos trabajar. Ellos como que me miraban así como, ¿qué le pasa? Y yo los grababa, lo encontraba hermoso, como esos movimientos que hacían con sus manos, tan certeros, tan simples, tan complejos también. Y ellos inventaron una forma, bueno, no sé si la inventaron, pero como que aplicaron una cosa que me pareció muy genial, que era que como los ladrillos tenían que ir así, tuvieron que hacer la mezcla mucho más aguada y tenían que poner la llana, una a un lado, otra al otro lado y esperar un ratito ahí a que esto bajara un poco para que no chorreara por todos lados. O sea, claro, tuvieron que, gracias a su conocimiento, ¿cierto?, acumulado por años, hacer cambios y modificaciones, inventar ciertas formas de aplicar esta tecnología in situ, ahí mismo en obra. Y acá hay otra cita de Tim Ingold que es muy bonita y que no se las voy a leer, pero que habla un poco de esto, de cómo el ritmo, ¿cierto?, de cómo también un ladrillo y la forma en la que se va poniendo en el espacio también se puede asemejar a un tejido, ¿no? Porque es una cosa que se va repitiendo, van uno tras otro, y eso genera un ritmo temporal. Uno cuando ve un tejido ve tiempo, o sea, esta bufanda tiene un cierto tiempo y ese muro también tiene un cierto tiempo para poder crecer. Y ya cerrando, les voy a mostrar un poco las activaciones, porque en el fondo todo esto muy bonito, los materiales, pero
no servía de nada que solamente se hicieran los materiales, sino que todo este esfuerzo y este cariño y este trabajo y este aprendizaje estaba destinado a generar unas formas de relacionarse también en la ciudad. Y que felizmente sí se dieron, ¿no? Pasa algo cuando las personas ven el cariño puesto en las cosas. Uno puede decir como que las cosas son inertes, como que las cosas, ¿cierto?, no hablan, no piensan, pero yo también pondría eso en duda, porque las cosas tienen una agencia. Cuando uno ve que alguien puso mucho tiempo, mucha habilidad, mucho cariño en esas cosas que componen el espacio, la actitud es distinta, y eso es algo que fuimos comprobando. Entonces se realizaron una serie de activaciones, de reuniones, de conversaciones, y pasaban cosas. Por ejemplo, cuando la gente llegaba, se sentaba en el menstruadero, pasaban 2 segundos, no sentían nada, pero pasaban, no sé, 3 segundos y ya sentían un calor como en las piernas, en el potito, y de inmediato había como una apertura. Muy extraño, pero como algo así como si nuestra cola y nuestra cabeza estuvieran conectadas de alguna manera, pero personas de todo tipo y de todas edades como que mostraban cierta apertura corporal y se generaban unas conversaciones muy bonitas. También se hicieron, bueno, distintos tipos de talleres. Esta imagen corresponde a un taller de fitoterapia, es decir, de trabajar con las hierbas para un buen menstruar, para cuando uno, por ejemplo, yo tengo endometriosis, ¿cierto? Me duele muchísimo cuando me viene la regla, entonces con estas ungüentos y con estas pócimas, lo que buscábamos era aprender de las hierbas para un buen menstruar. Se daban conversaciones, como les digo, súper íntimas entre personas que nunca se habían visto antes. Y acá, para cerrar esto un poquito como en lo que va avanzando mi tesis, y dice, ciertos materiales, paletas cromáticas y disposiciones espaciales no solo conforman un ambiente estético determinado, sino que activan formas particulares de interacción corporal, social y afectiva. Estas decisiones formales no son neutras, posibilitan y fomentan modos alternativos de uso del espacio, formas específicas de relación entre los cuerpos y una apertura sensorial que contribuye a imaginar otras formas de vivir en la ciudad. En ese sentido, la experiencia espacial no es solo arquitectónica ni meramente formal, sino profundamente simbólica. Eso, chiquillos. Muchas gracias. Gracias a ti, Connie. La verdad es que tu trabajo, y en particular la presentación, la agradezco muchísimo. Y tu trabajo me parece fascinante, tiene como demasiadas aristas, es tremendamente rico como en reflexiones, en condiciones materiales, en condiciones estéticas. O sea, la verdad es que tengo un montón de apuntes que no sé si vamos a poder abarcarlos todos, pero me parece súper significante que, bueno, para los estudiantes también ver esto como de primera fuente. Y abre un montón de cosas, entonces voy a intentar ser ordenada, pero como que fue una lluvia de cosas. Ya conocía el trabajo, pero verlo de esta manera igual revela un montón de otras capas que antes no habían aparecido. Entonces, partir como, lo traté de ordenar como de lo más general a lo más particular, como hablar primero como del planteamiento que haces tú sobre las condiciones espaciales de lo que significa el cuerpo menstruante, femenino, maternal o en la categoría de los cuidados, ¿cierto? O sea, la ciudad en el fondo no opera bajo esas lógicas y pensar en este tipo de espacios, como de lo más grande a lo más chiquitito, tiene que ver con esas condiciones propias que el espacio público no permite. Entonces hay una primera discusión sobre lo que debiese ser público y lo que debiese ser privado, que es súper interesante y que tu proyecto como que lo arroja cuando tú dices el proyecto no termina en la galería, tiene que extenderse al espacio público, la conexión misma de la galería con el paradero de micro que está afuera, bueno, todo eso que tiene que ver con un problema tipológico también, o sea, eso de pensar el baño público y la gente piensa en un WC, en un lavamano y no necesariamente en una zona menstruante, lactante, etcétera. Eso por una parte. También la categoría que empieza a tocar sobre el significado de las cosas, el significante del material, no solamente de la forma física, sino también de lo simbólico, que ahí yo creo que hay otra reflexión interesante que tiene que ver con la ciudad moderna y cómo el movimiento moderno de alguna manera generó estandarización
en los materiales, en la forma de construir, y cómo estos elementos parecieran ser de otra época, ¿cierto? En donde los edificios tenían un componente simbólico o icónico muy cargado de significancia. También cuando hablas sobre el oficio, ahí también hay otra, por eso digo que esto es como muy nutritivo, como que dan ganas de hablar de muchas cosas. El oficio y pensar en la artesanía y cómo eso también genera un espacio de reflexión en torno a las condiciones globales, lo mismo que estábamos hablando de la ciudad como homogénea, ¿cierto? Y luego como ir desmenuzando justamente cuando hablas de esta reflexión que hace Ingold sobre el tejer, ¿cierto? Que en el fondo es de lo que quiero hablar. Todo esto finalmente es el soporte que me permite hablar sobre estas cosas, sobre que aparezcan estas reflexiones y a nivel común, ¿cierto? Como permitirse eso. Y probablemente no podríamos tener todas estas capas de reflexión si tu trabajo no hubiese diseñado cada una de ellas. Y es bonito cómo pasa por distintas escalas también, como el ladrillo, como este componente que es como constructivo y constitutivo como del muro, pero al mismo tiempo tú lo mencionas como la unidad. Luego hay otra capa que tiene que ver con las terminaciones, ¿cierto? La condición de la baldosa. Y luego hay otra capa más compleja aún, que es el mobiliario, que finalmente es el que activa y permite estas reuniones, estas activaciones que tú propones. Entonces, nada, yo la verdad quiero solo felicitarte. Creo que es un proyecto maravilloso, como con múltiples capas. Dejo todas esas reflexiones como ahí, porque la verdad es que me gustaría que el público hiciera preguntas, los profesores, los estudiantes sobre todo. Pero nada, es felicitarte, muy admiradora del proyecto, la verdad, de todas las complejidades que tuvo y las reflexiones que genera. Así que nada, muchas gracias, Constanza. ¿Preguntas, reflexiones? ¿Alguien? Sí, bueno, Constanza, muchas gracias por la charla. Creo que yo no había tenido la suerte de ir y verlo desde adentro, desde tu perspectiva, justamente es súper nutritivo. Creo que Maca también tocó hartos puntos bien interesantes, como también nosotros como arquitectos muchas veces nos enfrentamos como a esta escala y es curioso hablar de hacer ciudad un ladrillo a la vez, o una baldosa a la vez, ¿no es cierto? Creo que tiene harto simbolismo, tanto constructivo como espacial, que es bastante valioso. No tengo una pregunta, la verdad, creo que más bien el comentario y felicitarte porque es un proyecto que nos tiene conversando este tipo de cosas, es bien interesante. Creo que también lo que dice Maca, como que el movimiento moderno vino a homogeneizar todo y se ve el contraste entre la sala y la exposición justamente. Es una especie de reflexión crítica también a cómo estamos construyendo ciudad sin identidad o con identidad. Entonces, creo que si bien tiene un tema como desde su función, también tiene una reflexión desde su estética y desde su construcción, que es muy importante. Sí, al igual que Diego, yo también, Constanza, bueno, me tocó visitar la obra y era bien alucinante estar ahí porque era un espacio donde todos podíamos conversar cosas que efectivamente a veces no nos afectaban directamente, físicamente a nosotros. Y era poder, en un espacio cierto común, poder entablar una conversación horizontal de estos temas que a veces son temas tabús. Y eso era súper interesante porque obviamente en los colegios, en los lugares quizás donde nos movemos, o las personas que tenemos hijas, tenemos que vivirlos. Son temas que a veces cuesta poder conversarlo y este era un espacio que permitía permitía conversarlo sin esa capa como de esconder. Entonces creo que eso era muy alucinante cuando uno estaba en ese espacio, que era a propósito de tu trabajo. Otra reflexión que me generaba también ahora en tu presentación, que la encontré además muy ejemplar, sobre todo pensando, ¿cierto?, en estudiantes que
prontamente, y algunos ya están en eso, en su ciclo de titulación tienen que materializar, construir, ¿cierto? Un proyecto en un espacio. Reflexionar no solamente de la lógica, como tú lo mencionabas, material, sino yo diría incluso un poquito más atrás, que es la materia. Que cuando te metías, ¿cierto?, en entender casi cómo se fabricaba, te metías cómo se fabricaba un ladrillo o cómo se fabricaba una baldosa, creo que ya no era solamente tomar unos objetos, unos materiales y buscar la manera de poder ensamblarlos, sino que era efectivamente poder entender esas lógicas de la materia, y creo que eso es una capa, un paso más atrás, que es sumamente interesante también prestarle atención, sobre todo para los estudiantes que a veces, o nosotros mismos, asumimos como que un palo es un palo nomás, un ladrillo es un ladrillo, un concreto, una baldosa de una baldosa, sino que efectivamente empezar a entender esa cualidad de la materia. Y creo que esa es una capa sumamente interesante también de prestarle atención, porque sobre todo ciertos estudiantes que les va a tocar ahora en poquito tiempo más materializar, construir, elegir, revisar materiales, es también meterse en esa capa de la materia del propio material para poder, ¿cierto?, entender cuál es el mensaje que quiero transmitir a través de esa elección, si es que lo tienen que hacer ellos o a veces se lo regalan. Entonces creo que esa reflexión también es bonita dentro de esta capa de tu trabajo, porque por eso menciono que es ejemplar para todos nosotros, porque efectivamente a veces damos por obvio, ¿cierto?, la elección de los materiales. Y ahí es donde uno puede empezar a mirar para atrás y decir, también acá hay un mensaje, ¿cierto?, en por qué tengo que elegir ese material para buscar la manera, ¿cierto?, en cómo ese material con el conjunto de otros puede transmitir, ¿cierto?, una postura, una reflexión sobre, en este caso, sobre la ciudad y sobre temas que a lo mejor son temas tabús que están presentes, como cierto, dentro de nuestra como cotidianidad. Entonces creo que dentro de todas como estas reflexiones, que no tengo ninguna pregunta, pero solamente felicitarte, creo que nos ayuda constantemente, ¿cierto?, a pensar estos traspasos de temas, de capas, que son como sumamente complejas, como decía Macarena, ¿cierto? Son muchos los temas que uno podría abordar, ¿cierto? Como hasta estos procesos de diseño que uno también podría abordar, que tú lo mostrás, y que agradezco también todas esas muestras de dibujo, porque efectivamente, como tú lo mencionabas, había solamente reflexión en cada una de esas como fases de dibujar. A algunos a lo mejor le gusta más hacer maqueta, a ti te hace muy bien a lo mejor dibujar para pensar. Entonces también era súper ejemplificador poder, ¿cierto?, para estudiantes que constantemente quizás le han enseñado todas esas capas de lenguajes de comunicar ideas. En este caso tú eras capaz de poder mostrarlo como de esas capas de donde parte desde el dibujo, con pruebas que a lo mejor, o errores que uno creía que en el dibujo funcionaba bien, pero tú te diste cuenta que en el ladrillo a lo mejor por la materialidad, por la máquina, por todo lo que conllevaba, a lo mejor convenía hacerlo de la otra forma. Entonces todos esos procesos que a veces son errores, pero que te permiten como aprendizaje, creo que también es muy ejemplificador para todos los que estamos acá y que constantemente, ¿cierto?, tenemos que llevar procesos de diseño, ¿cierto?, a que se materialicen o que se transformen, ¿cierto?, en espacio. Entonces, gracias por tu trabajo, creo que nos ayuda mucho, ¿cierto?, como una clase, a poder reflexionar sobre estos temas que en la escuela constantemente los tenemos que llevar o reflexionar y llevar a cabo. Uy, está al lado mío el micrófono. Y yo quería levantar como una conversación en relación a esto que en un principio de los comentarios aparecía como la muestra quizás como una contrarrespuesta a la estandarización del movimiento moderno. Y para aportar un grano en la discusión, quería decir que precisamente lo que uno ve aquí es una estandarización. O sea, hay matrices, por ejemplo, que lo que provocan son repeticiones infinitas, ¿no? Como hay ladrillos que probablemente definen módulos, y yo creo que si es que y yo incluso digamos, calificaría esta intervención como muy moderna en ese sentido, o sea, como lo bueno del movimiento moderno, cuando uno, por ejemplo, logra apreciar estas teselas que hay en algunos edificios que ya no se hacen o que muchas veces se recuperan, pero en un formato
vintage, ¿no? La gracia del movimiento moderno era estandarizar para alcanzar las masas, o sea, era de alguna manera producir secuencias que podían alcanzar a ricos y a pobres, ¿no? Como así, casas para obreros, ¿no? Y cosa que después probablemente esto derivó, ¿cierto?, en arquitectura para bancos y en el estilo internacional, que probablemente podían acceder otro tipo de clases sociales. Entonces, lo interesante para mí tiene que ver con que, utilizando herramientas de la arquitectura moderna, hay como una aproximación sensible. Y yo creo que particularmente en la imagen donde se ven a Gabriel y al constructor quebrándose la cabeza para dónde distribuían los dibujos, uno podía entender que tal vez allí había como un desafío intelectual evitando la repetición, ¿no? o la homogeneidad. Pero yo creo que para mí hay algo particular, que es que mediante la repetición y el módulo se logra variabilidad, o sea, se produce variación. Yo creo que eso me parece que es absolutamente moderno, e incluso en esta relación arte y arquitectura. Recordemos que los modernos convocaban, ¿no?, como en el caso del edificio del UNCTAD, convocaban artistas a intervenir en murales, en manillas de puertas, y yo creo que esa interacción me parece que está muy viva en esta intervención. A mí me gustaría decir algo en relación a eso, y sobre todo para los estudiantes. Es muy importante que nosotros, desde nuestras disciplinas, podamos imaginar formas de aportar al mundo también, por idealista, por utópico que eso parezca. Entonces, cuando uno dice, claro, el modernismo es malo o la estandarización es mala, es como también cuando nos ponemos en esa postura de pensar que el ser humano es horrible, que el ser humano solo sirve para destruir el mundo, y no necesariamente. O sea, sí, también, pero no solo eso, no solo destruimos, ¿no? Entonces, si uno ve ejemplos de arquitectura modernista, por ejemplo en Concepción, que es mi ciudad natal, donde uno ve la remodelación Paicaví con diseños de baldosas iguales a estas baldosas calcáreas, que fueron parte de un concurso que se hizo acá en Santiago, bueno, en el Laude Chile, concurso de diseño para ver cuál es el diseño más interesante, con más desarrollo, ¿cierto?, de formas y dibujos posibles. Y uno ve que ese esfuerzo intelectual, disciplinar, sensible, artístico, está puesto a disposición de las personas comunes y corrientes. Entonces ahí es donde uno puede volver a creer en la disciplina. Yo creo que ustedes como estudiantes, que el día de mañana, bueno, ya sea trabajando en una municipalidad, ya sea trabajando en una inmobiliaria, ¿no?, yo apelo a ese sentido, a esa agencia que van a tener ustedes de decir, a ver, paremos un poco. ¿Es posible darle una vuelta al diseño para darle a las personas que van a habitar estos espacios algo más que lo meramente funcional? ¿Podemos nosotros desde nuestro escritorio hacer algo en relación a eso? O sea, ese es el sentido que tiene para mí estar en una escuela de arquitectura. Porque yo en una escuela de arte que también hago clases, tal vez no es tanta la agencia que yo pueda tener ahí, pero sí acá en una escuela de arquitectura, donde yo sí confío en los arquitectos y arquitectas, en los diseñadores, donde yo sí pienso que dentro de todo este mundo y universo neoliberal que nos oprime y que nos obliga a hacer las cosas de cierta manera, uno igual tiene algo de agencia, igual puede incidir, aunque sea un poquito, en el diseño que finalmente van a experimentar niños y niñas cuyos cerebros se están formando, cuyas conexiones neuronales se están formando, y de repente al decir, oye, ¿qué pasa si este ladrillo lo ponemos, 20 grados, un poco más torcido? ¿Qué dibujos podemos hacer? Entonces yo creo que esas cosas no son accesorias, y por eso la importancia de los materiales, son cosas tremendamente políticas y además divertidas y bonitas, que es lo más importante. Y me encantaría, no sé si es que algún estudiante tiene algún comentario, por nimio que sea, no importa, pregunta, comentario, o tal vez no está de acuerdo con algo, lo que quieran. De verdad que, bueno, nosotros ya nos conocemos y tienen toda la libertad para conversar, para opinar, lo que ustedes quieran. Ya. Buenas, profe. Soy la Javi.
Bueno, yo quería como comentar más que nada y como rescatar lo valioso del proyecto. Ya más allá hablando de lo material, siento que es como muy significativo que podamos como ver nuevas formas de diseño, hablando de como la perspectiva de género. Ya que siento que es como muy relevante cómo el género puede determinar cómo es la experiencia de las personas en la ciudad, en los baños públicos, en la privacidad. Entonces esto de cuestionarnos como que el sentido de género puede determinar cómo me siento. Nosotros igual fuimos al lugar y nos dimos cuenta que las mujeres estaban como súper cómodas sentadas en ese calorcito y los hombres como que se sentían súper incómodos. No sé por qué será la verdad, pero ahí como que nos dimos cuenta de cómo puede afectar el género solo las sensaciones que uno experimentaba en el lugar. Y es como súper valioso, encuentro yo. Como cuestionarnos, mi género determina cómo puedo ver en la ciudad de alguna manera. Eso. Bueno, yo la verdad tenía un montón de preguntas que no hice para no como monopolizar la conversación. Pero sí tengo consultas sobre el proceso específico como de investigación. Supongo que tú mostrabas parte de tus referentes en el trabajo que desarrollaste. Quería saber cómo hay una aproximación muy corporal del dispositivo o la pieza que armaste. Entonces quería saber ¿cómo llegaste a esas condiciones, no solamente formales, materiales, ¿cierto? Sobre todo porque, y ahí como tratando de cerrar lo que estábamos conversando y lo que mencionaba Julio, hay una referencia de todas maneras hacia el acompañar la menstruación, pero no necesariamente exhibirla. O sea, realmente es como un guiño a, pero no es una exhibición de el momento del fluido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue tu acercamiento a ese tema que, como decían bien los estudiantes, es un tema tabú, ¿cierto? Que incomoda, que probablemente genere el efecto contrario al que tú buscabas, que era conversar sobre, generar rechazo, ¿cierto? Cuando se exhibe la sangre, cuando se exhiben los desechos, es algo que nadie quiere ver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue tu acercamiento a la temática? ¿Cómo fue la investigación previa? ¿Y cómo te acercaste a esa condición corporal que toca la muestra? Bien importante lo que menciona, y todo parte muy de a poco, y todo parte de hartos años. Todo, en mi caso, partió de la incomodidad, incluso de la rabia, como que me generaba rabia la ciudad, como era horrible. O sea, como que me generaba mucho disgusto ver la injusticia social, ver que, no sé, pues algunas estaciones de metro son preciosas, están súper limpias y otras están llenas de caca de paloma y la gente paga lo mismo por entrar ahí. Entonces, muchas cosas que me generan mucha rabia. Y la rabia no solo es mala, es natural de los seres humanos y no humanos y nos lleva a hacer cosas. Entonces, yo dije ya. Y nuevamente el tema de la endometriosis, por ejemplo, o sea, estar en una micro con endometriosis, con un dolor que te parte, dan ganas de imaginarse un lugar y hacer el esfuerzo por imaginar un lugar donde yo sí me pudiera sentir bien para menstruar. Entonces, inspiración de distintas partes, mi propio cuerpo, el hecho de que yo me pongo un guatero, siempre me pongo el guatero, un rato adelante y un rato atrás, en la espalda, incluso en el poto, como que se me enfría el poto cuando estoy menstruando. Entonces yo dije, pucha, qué bacán sería llegar a un lugar donde esté calentito los asientos. Y ahí partió. Y después era como, ¿y si hago uno? Ay, no, pero no sé hacer eso, bueno, chuta, y si, a ver, ¿pero cómo podría hacerlo? Un escaldazón, ¿no? Ya, y si lo desarmamos y lo armamos de nuevo, y así empieza la cosa un poco. Creo que de todo lo que mencionaste, que es súper importante lo que estáis preguntando, creo que una cosa en la que me voy a detener es en poder ser feminista, poder ser política, sin generar rechazo necesariamente. Yo sí respeto mucho la violencia simbólica cuando está utilizada como para, bueno, decir algo, manifestarse, me encanta, lo consumo, pero en este caso en particular yo quería generar la comunión, yo quería generar el entendimiento, quería generar el diálogo,
Por eso elegí esas formas y esos colores. Por eso, si ustedes se fijan, sobre todo en la sala 2, que es esta sala grande, todo está ubicado a 1,20 m hacia abajo, nada arriba. Porque yo quería un poco bajar las revoluciones, bajar un poco los humos, ¿no? Y juntarnos y reunirnos a ser cuerpos, ser de nuevo cuerpo. Entonces, todo se pensó para para intensificar la propiocepción. ¿Cachai? Si yo estas sillas las ponemos más bajas, al tiro vamos a estar medio en cuclilla. Y también hay una inspiración muy latinoamericana. Y aquí, ¿qué quiero decir? Y esto es algo que dice un autor que se llama Viveiros de Castro, que él dice, ok, de repente en algún momento en 1400 a los europeos se les ocurrió agarrar escrituras en latín y en griego y empezar a fabular y a leer de nuevo las escrituras y inventar una nueva cultura que fue llamada Renacimiento. Y todo el mundo encuentra que el Renacimiento es un florecer de la cultura, es la cosa más exquisita del ser humano, y nadie los trata de chantas por interpretar las cosas, imaginar a partir de un pasado que no entendían, pasado más encima medio oriental, crear una cultura occidental. Bueno, y nosotros no tenemos derecho a imaginar un presente en base a todas estas culturas y estas civilizaciones y estos pueblos precolombinos. Un poco esa era mi pregunta. ¿Tengo el derecho yo a, imaginarme cómo sería una sociedad si no hubiéramos sido colonizados? Eso es un poco la pregunta que venía detrás. Y lo bonito es que yo creo que sí se leyó, como que la gente, no sé, incluso me lo comentaron, esto es un poco como latinoamericano, ¿no? Yo creo que sí. Y el modernismo, también el modernismo latinoamericano, sí tiene muchas pruebas de que, tal como decía Julio, la estandarización no necesariamente es pésima, no es el diablo, sino que uno realmente puede hacer cuestiones que convoquen, que inviten a la conversación y que invitan al cuidado. Y por eso no quise mostrar la sangre directamente. En una futura exhibición puede que lo haga, porque eso me interesa mucho también. Pero acá lo que yo quería, como también esta es la única galería pública del Estado en Chile, yo sí quería que cualquier persona, más allá de sentirse ofendida, en realidad se sintiera convocada a conversar. Por eso puse mucho cuidado en eso. Así que te agradezco mucho. No, sí, solo pasé el contrapunto. Más que la estandarización del material, era como la confección de la pieza, ¿cierto? Y la estandarización del espacio, como de los programas que significan que son públicos. Hay un quehacer público que está permitido y otro quehacer que no está permitido. Pero sí, estoy muy de acuerdo y justamente estas piezas, estos elementos en sí mismos generan esa fricción, al igual que también en la condición estética. Hay una cuestión con la estética que genera esa condición media como latinoamericana, ¿cierto? Que tiene que ver con tus dibujos, tienen como un componente que tiene que ver como con iconografías que representan otras cosas. A eso me refería como que era de otra época, finalmente, que tiene esta condición como de querer contar una historia, ¿cierto? De querer narrar algo, no solamente de recibir el peso o de separar de la humedad algo, sino que además te estoy entregando una capa de información. Y justamente por eso fue la invitación, porque este ciclo de charlas tiene como por objetivo justamente cuestionarnos el uso de los materiales. O sea, hay un componente constructivo que se da como por sentado justamente porque es lo que tenemos a disponibilidad en una ferretería, en un home center. Entonces vamos, uso este tablero, uso esto, pero no hay una reflexión crítica sobre cómo el material, que es bonito lo que tú mencionabas, como finalmente determina de lo que queremos hablar. Cuando me siento en esta silla, cómo quiero sentirme, cuando miro ese espacio, de qué quiero conversar, ¿cierto? Entonces, justamente por eso es que estás invitada en esta ocasión y por eso queríamos revisar el proceso, no solamente la obra, sino todo lo que hay detrás. Y muchas gracias por la exhibición y por compartir tu trabajo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, Rodrigo. Quería reforzar lo que estaba diciendo la Maca, que me parece clave pensar que la construcción, que algo que se hace en la escuela y muchas veces se piensa como algo técnico, también es cultural, también es crítico, también es reflexivo, también es
es parte, como tú decías, de una generación de conocimiento. Entonces, en el fondo, yo creo que darle ese giro es muy cercano a la disciplina de la arquitectura, al punto que se mezclan, pero extrañamente muchas veces en arquitectura los materiales se toman como por obvios, y lo que tú decías, pareciera que da lo mismo que una cerámica venga de China o la haga alguien, o si se hace algo pintado o con otro proceso. Entonces yo creo que eso es algo que en el trabajo es bien impresionante cómo está mezclado en todo el proceso de diseño desde el inicio, desde los colores, no sé, el tipo de papel que usa, el tipo de lápiz, las distintas cerámicas, los ladrillos, la arcilla, y en el fondo eso yo creo que es como una cosa que deberíamos seguir incorporando y cada vez más en la escuela. Ahí yo refuerzo lo que decía Roberto, si bien tenemos como una cercanía con el ámbito constructivo, hasta ahora está un poco dejado de lado. Yo creo que es un minuto de abordarlo como de una manera más cultural, al final, y más intelectual. Y eso yo me gustaría destacarlo como decía la Maca, dentro de los múltiples capas que tiene. El tema del dibujo también lo encuentro fascinante, cómo puede servir de referencia para los estudiantes cosas que son las mismas que conversamos en el día a día, como el dibujo es conocimiento, como es pensamiento, como uno dibuja no una idea, sino que al dibujar se van ocurriendo ideas, y esa mezcla entre pensar, dibujar, hacer, con temas constructivos de la mano, creo que son aprendizajes que son súper valiosos. Así que eso, muchas gracias Constanza y Maca por el ciclo. Muchas gracias por la atención y muchas gracias Maca por las preguntas y los comentarios. Gracias, chiquillos.